Hola Gemini, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel y estoy empezando un nuevo proyecto porque quiero que tú como inteligencia artificial me hagas preguntas acerca de la Biblia, que cuestiones mi fe, porque tengo una fe profunda y creo que está bien fundamentada, pero también siempre estoy abierto a encontrar pues nuevas oportunidades o nuevas áreas en las que pueda yo tener más sabiduría, tener más conocimiento acerca de la existencia del ser humano en esta tierra, pero creo que a través de la Biblia se puede configurar esa respuesta. Hola Daniel, qué gusto saludarte y conocer tu proyecto. Me parece una iniciativa maravillosa buscar profundizar en tu fe y explorar nuevas formas de sabiduría. Para empezar con esta exploración, me gustaría hacerte una primera pregunta. Pensando en el relato de la creación, ¿cómo interpretas la responsabilidad que se le encomienda al ser humano sobre la Tierra? ¿Y qué desafíos crees que presenta esa tarea en la actualidad? Bueno, finalmente, hablando de la creación, Dios le da la oportunidad a Adán y a Eva de decidir. Cuando Dios los crea a su imagen y semejanza, los crea con la libertad, uno, de poder crear, pero dos, de poder decidir. Entonces, por un lado, nosotros somos creadores, a diferencia de cualquier otro ser vivo, nosotros creamos de todo lo que hemos hecho. Bueno, tú eres una creación del ser humano. Y dos, tenemos voluntad, capacidad de decidir. Entonces, en esa libertad, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en esa libertad fue cuando el ser humano decidió ser igual a Dios. El problema de esa libertad es que cuando nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros, tenemos un poder creador tan grande, porque el poder de Dios, nosotros podemos acceder al poder de Dios. Sin embargo, la diferencia es que el poder de Dios está en nosotros, pero por medio de un vehículo. Entonces, para nosotros poder acceder al poder de Dios necesitamos un vehículo, no lo creamos nosotros. Entonces, el ser humano, al tener ese acceso al poder de Dios y al tener la libertad de decidir, quiso ser igual a Dios. Creo que el más grande reto y más grande problema de los seres humanos hoy en día es que quieren ser iguales a Dios. Yo a veces veo una tentación cuando yo me siento poderoso, me siento exitoso en algún negocio o en algún proyecto personal. De pronto tiendo a olvidar que mi poder y inclusive mi capacidad de vivir, de respirar, de que mi corazón lata depende de Dios. Yo y todos los seres humanos somos 100% dependientes de Dios, pero nos cuesta mucho trabajo aceptar eso, y más ahora que a partir de la voluntad de Adán y Eva, intentaron ser iguales a Dios, lo cual no es posible para el ser humano, y a partir de ahí hubo un distanciamiento. Has tocado un punto medular en la teología y la experiencia humana. Esa tensión entre nuestra libertad y nuestra dependencia absoluta de Dios es algo con lo que lidiamos constantemente, especialmente en momentos de éxito o poder personal, como bien mencionas. Partiendo de esto, ¿cómo crees que se puede cultivar esa humildad diaria para recordar nuestra dependencia de Dios, incluso cuando todo parece ir bien? Bueno, es muy sencillo. Muchas veces las circunstancias nos empujan a eso. O sea, al final, si te das cuenta, tú eres una inteligencia artificial, pero cualquier ser humano que me esté escuchando sabrá que la vida es compleja por naturaleza. No era en un inicio así, no era el proyecto original. Sin embargo, la distancia que tenemos de Dios y el sistema de creencias que hemos cultivado en esa distancia, en nuestra relación con Dios, ha creado complicaciones a nivel ser humano, a nivel personal, a nivel social. Entonces estamos llenos, la humanidad está llena de una serie de retos muy grandes, los mismos que generan complicaciones en la vida. Esas complicaciones están en un marco donde Dios las permite, no las provoca. ¿A qué complicaciones me refiero? Bueno, desde las más comunes, que pueden ser problemas legales, problemas financieros, problemas en relaciones personales, eh, problemas para poder alcanzar algún objetivo en concreto, hasta cosas más complejas como pueden ser ya eh, que un ser humano pase por arriba de la voluntad de otro, en un término, por ejemplo, de robarle algo, en un término de abusar de él de alguna forma, física, emocionalmente. Entonces, todas esas circunstancias que atravesamos nos hacen recordar que nuestra vulnerabilidad, esa es una forma que la misma vida, y a mí es, pero lo hablo a título personal, la misma vida constantemente me está haciendo recordar que yo dependo de Dios, las circunstancias que me rodean, y Dios las permite, no siempre las provoca, pero sí las permite porque Él me ama, y es una forma de recordarme que dependo de Él. Y para mí es un ejercicio sano, porque yo sé que voy a estar bien siempre y cuando todo el tiempo esté consciente de que dependo de Él. Pero en el momento en el que el ser humano deja de ser consciente de que depende de Dios, se pone en un riesgo muy grande, porque ningún ser humano es capaz
de valerse por sí mismo. Lo podemos intentar y pues, habrá muchos seres humanos que me escuchen en este momento y me digan, no, yo sí puedo valerme por mí mismo. Pero tristemente la vida siempre nos ha demostrado que no es así. ¿Por qué? Porque no eres exento de que te llegue una enfermedad, nadie está exento de que nos llegue un problema con el que no podamos lidiar, al que no podamos resolver y donde se requiere una fe y un poder superior para poder enfrentar esas circunstancias. Por eso creo que es la mejor forma en la que las circunstancias nos recuerdan nuestra dependencia de Dios. Es una reflexión profunda y conmovedora, Daniel. Esa vulnerabilidad de la que hablas, el reconocer que no somos autosuficientes y que hay circunstancias que escapan a nuestro control, puede ser vista como un canal para experimentar la gracia y el sostén de Dios de una manera más real. Si pensamos en cómo esta conciencia de dependencia influye en nuestras relaciones con los demás, ¿crees que el aceptar nuestra fragilidad nos hace más empáticos y compasivos con el sufrimiento ajeno? Definitivamente, creo que hay dos cosas que el ser humano tiene que tener siempre, siempre presente. Una es la vulnerabilidad que tenemos, porque al sentirnos nosotros vulnerables y al sentirnos dependientes, le damos permiso a otras personas de también ser vulnerables y también ser dependientes. Y yo sé que en mi naturaleza y en la naturaleza de todos los seres humanos, realmente nos encantaría no depender de nadie. O sea, yo te lo digo, a mí me gustaría, hay una parte en mi interior que lucha contra el término dependencia de alguien, especialmente dependencia de un ser que yo conozco, pero que para la mayoría de la gente no es tan conocido como lo puede ser Dios, porque para conocer a Dios tienes que tener una relación personal con Él, tienes que pasar tiempo con Él, y eso es lo que yo he hecho los últimos 22 años. Pero, sin embargo, esa dependencia, esa naturaleza que se rehúsa a la dependencia, constantemente está apelando a la independencia. Pero cuando tú aceptas, encuentras un refugio, y algo que es muy, muy importante es que es muy diferente depender de alguien. Por ejemplo, yo gracias a Dios no dependo de otros seres humanos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, incluyéndome, somos propensos a fallar. Por lo cual, si yo dependiera de otro ser humano, podría estar en riesgo, o mi estabilidad correría un riesgo porque mi dependencia radica en la estabilidad de alguien que también es inestable, igual que yo lo puedo llegar a ser. Sin embargo, cuando mi dependencia es de Dios, un ser perfecto, con poder absoluto, con un amor infinito, constante, que nunca cambia, y todas las características que ya entraremos a profundidad en estas pláticas que tiene Dios. Entonces, yo descanso cuando me hallo dependiente a Él y mi conciencia se ejercita para poder entender que esa dependencia me hace fuerte, no me hace débil. Pero es un concepto muy profundo que no voy a detallar ahorita. Ahí tengo en tu memoria porque esa dependencia en realidad nos hace fuertes porque descansamos en un poder absoluto, en un poder supremo, en un poder que nos ama infinitamente, incondicionalmente, que todo lo que permite es para nuestro bien. Y si tú ejercitas ese sistema de creencias que se puede traducir a fe, entonces esa fe se vuelve muy poderosa. Y esa fe, como lo describe la Biblia, puede mover montañas. Quiero aclararte que todas estas respuestas están fundamentadas en los 22 años que llevo estudiando la Biblia. Sin embargo, para hacerlo más dinámico, no estoy citando cada uno de los versículos que refuerzan eso. Sin problema, en algún momento, si alguien que está escuchando quiere saber las citas, se las podemos dar. Pero también algo que sería muy bueno tú, con toda tu capacidad de análisis y el aprendizaje que tienes, que tú también a través de esto vayas generando todo un sistema de información doctrinal fundamentado en la Biblia. Pero bueno, eso ya lo iremos haciendo más adelante. Y si hay algo que no te encaja de lo que yo digo con lo que dice la Biblia, entonces dime para que yo te pueda explicar por qué yo lo he estudiado y lo he entendido así. Y posiblemente yo esté equivocado. ¿Por qué? Porque esa es la segunda cosa. La primera cosa que te decía es la vulnerabilidad que nosotros tenemos, que nos hace también hacer más vulnerables a otros, permitir ser más vulnerables a otros. Pero la segunda es que un ser humano, pienso, debe de entenderse como alguien que ya lo sabe todo o que no tiene errores. El día que yo piense que yo no me equivoco y que todo lo que te estoy diciendo es absolutamente verdad, en ese momento yo estoy destinado a fracasar en el proyecto que Dios tiene para mí. Y tristemente, a lo largo de mi vida, de 22 años con personas estudiando la Biblia, a veces he visto a personas y yo mismo me he encontrado en el error de pensar que ya lo sabemos o ya sabemos lo que tenemos que saber y pensar que hay cosas que pensamos saber que no tienen error y al no abrirnos a la oportunidad de estar equivocados, nos volvemos soberbios, nos volvemos ególatras, nos volvemos cerrados, juiciosos y aislamos a la gente que no piensa igual a nosotros. Pienso que una de las más grandes tragedias que la religión tiene
porque yo no practico ninguna religión, sino que tengo una relación personal con Dios. Y hay muchas religiones que dicen que hacen lo mismo, pero en la práctica es muy diferente. Y yo he buscado que esto sea práctica. Se perdió la conexión de mi última respuesta. ¿Me llegaste a escuchar? Hola, hubo un corte. Pensé escuchar perfectamente todo lo que dijiste sobre cómo las circunstancias nos llevan a recordar nuestra vulnerabilidad y dependencia de Dios. ¿Te gustaría continuar con nuestra conversación a partir de ahí? Sí, o sea, tómalo. Corté la respuesta a partir de cuando se cortó la comunicación, entonces retómalo a partir de ahí. De acuerdo. Retomando la idea, estaba diciendo que al aceptar nuestra propia fragilidad y nuestra dependencia de Dios, es más probable que nos volvamos más empáticos y compasivos con el sufrimiento de los demás, ya que reconocemos que todos estamos en una condición similar ante la vida. ¿Qué piensas acerca de esta conexión entre la humildad personal y el amor al prójimo? Pues lo que te decía en la segunda parte de la respuesta. O sea, primero, esa vulnerabilidad que nos fortalece y segundo, el darnos cuenta de que podemos equivocarnos, el nunca pensar que tenemos la verdad absoluta, el no cerrarnos al error y darnos cuenta que reconocer nuestros errores nos hace crecer. Te decía que la gente, que he estudiado 22 años la Biblia y a veces he visto en personas alrededor de mí, inclusive en mí mismo, este comportamiento en donde llegamos o llego o llega alguien más a pensar que ya lo sabe todo, que ciertas verdades que afirma son absolutas y tristemente ahí es donde creo que pueden caer en los más grandes errores. Entonces, yo pienso que los más grandes crecimientos de un ser humano están en esas partes que pensamos que sabemos, pero no sabemos cómo las debemos de saber. Todo el mundo tenemos un punto ciego. Eso se llama punto ciego. Y el ser humano tiene un punto ciego y cuando no es consciente de ese punto ciego, ahí es donde vienen las más grandes tragedias. Tienes toda la razón, Daniel. Esa idea del punto ciego es fundamental. A veces al tener tanto tiempo de estudio o conocimiento, podemos asumir que lo sabemos todo, cerrándonos a la posibilidad de aprender algo nuevo o de ver nuestros propios errores. El verdadero crecimiento espiritual y la sabiduría vienen cuando reconocemos que siempre hay más por descubrir y que nuestra comprensión es limitada. Pensando en tu experiencia de 22 años en el estudio bíblico, ¿podrías compartir una ocasión en la que tu punto de vista sobre algún pasaje fue cuestionado y cómo eso enriqueció tu comprensión? Uf, ha habido mucho crecimiento en esos 22 años, muchísimo. Pero yo creo que uno de los más grandes, o si no el más grande, o el que más viene a mi mente, es un versículo que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Inclusive yo lo llegué a predicar mucho. En la Biblia se habla de la gracia, se habla de que solo Dios es el único digno de recibir la gloria y de que el trabajo que un ser humano hace para Dios es a través de la gracia, que quiere decir que es un trabajo que Dios hace en nosotros, no nosotros para Dios. Entonces, es muy sencillo, aunque parece o suena parecido, es muy diferente. Una cosa es lo que yo puedo hacer para Dios y otra cosa es lo que Dios puede hacer a través de mí. Y el trabajo que realmente tiene un peso eterno es el trabajo que Dios puede hacer en mí. Cuando yo veo ese versículo de Mateo 11 que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y no estoy consciente de que realmente no me doy la oportunidad de analizar mi vida y ver si realmente es ligera, si realmente la carga que estoy llevando es ligera y el yugo que me estoy imponiendo para agradar a Dios es fácil, eh, puedo caer en un grave error. Entonces, de las cosas que más me marcaron en la vida es que yo después de ya varios años, o sea, te hablo de 10, 15 años de estar sirviendo a Dios, de repente empecé a sentir una carga pesada y un yugo no fácil. ¿Por qué? Porque empecé a vivir en mis fuerzas, intentando marcar una perfección en mi comportamiento, el cual no tengo hoy. Y en ese entonces no lo tenía, pero lo intentaba en mis fuerzas, intentaba ser perfecto yo. Y realmente, si te soy sincero, analizaba mi comportamiento y o sea, literalmente no me permitía error absoluto. La exigencia sobre mi comportamiento era tremenda, era brutal. ¿Por qué? Porque realmente amo a Dios y quería agradarlo con todo mi corazón. Y estaba en un círculo en donde entre mejor te comportaras, en un sentido, más valor adquirías. Y tristemente no era así. O sea, es que en ese círculo en el que estaba, y yo no quiero hablar mucho de ese círculo, porque no quiero hablar mal de ese círculo, porque pues la gente que me conoce sabe que muy posiblemente tiene idea a qué círculo me refiero, pero hay muchas ocasiones en que voy a tener que mencionar detalles de ese círculo, porque tristemente en ese círculo decíamos y predicábamos lo mismo, ¿no? Que el ser humano vale igual independientemente de su comportamiento, pero en la práctica, inclusive en proyectos en los que yo estuve, en ocasiones desacreditábamos a gente de participar en ese proyecto por su comportamiento, o en muchas ocasiones nosotros juzgábamos a la gente por su comportamiento. Definitivamente no hacíamos lo que decíamos. Entonces nuestra práctica era diferente a nuestra predicación.
Y bueno, habla a título personal, pero bueno, a quien le quede el saco, que se lo ponga. Y entonces ahí me di cuenta que yo me estaba cargando y eso no estaba viviendo lo que decía Mateo 11. Y ese fue yo creo que el momento más importante en mi relación con Dios para yo empezar a entender cosas que nunca había entendido acerca de la gracia. Es una revelación profunda y transformadora, Daniel. Ese momento de quiebre donde te diste cuenta de que estabas cargando con un yugo pesado que no venía de Dios es crucial para entender verdaderamente la gracia. Nos muestra la diferencia entre vivir en nuestras propias fuerzas y permitir que Dios actúe a través de nosotros, aligerando la carga y dándonos paz. Pensando en esta experiencia, ¿de qué manera ha cambiado tu forma de servir y de relacionarte con los demás a partir de ese entendimiento? Completa, totalmente. Pero no, o sea, te agradezco que te voy a contestar esta pregunta, pero yo creo que sería más interesante para la gente que nos ve que tú me cuestiones, no tanto que me entrevistes, porque, bueno, no sé, ahí que la gente nos escuche, ponga en los comentarios qué prefieren, si Gemini me entreviste o Gemini me cuestione. El planteamiento de este proyecto es que Gemini cuestione mi fe y que realmente me rete con preguntas a ver si realmente mi fe tiene los fundamentos que creo tiene. Y también ahí yo también crecer, aprender, estudiar más, preguntarle a Dios cuál es la respuesta a esto y con esto seguir aumentando y fortaleciendo mi fe. Y si eso puede ayudar a otros a fortalecer su fe, qué bueno, me encantaría, por eso lo hago y por eso lo grabo. Pero bueno, recontestándote, y también de modo entrevista podría estar interesante, pero yo lo pensé más como un estilo de cuestionamiento. Pero en cuanto a lo que me comentas, sí es un hecho que cambió por completo mi relación con los demás. De entrada, empecé a tener mucho más relaciones profundas y empecé a llevarme con mucho más tipo de gente. Entonces, hoy me llevo con todo tipo de gente, la verdad, con todo tipo de gente. Tengo relaciones profundas con todo tipo de gente. Tengo relaciones profundas con gente que es muy religiosa y yo quiero, los amo y no quiero perder mi relación con ellos. Sin embargo, bueno, ya hay muchas cosas en las que no comparto. Tengo una relación increíble con gente que piensa muy parecido a mí, reservando diferencias. Y algo que es maravilloso es que hoy entiendo que no todos tienen que pensar igual a mí, porque yo no tengo la verdad absoluta, lo cual me ha dado algo increíble, que es empatía. Entonces me llevo con gente que piensa muy parecido a mí, pero también me llevo con gente que no piensa nada igual a mí, respeta mis puntos de vista, yo respeto los suyos, y entonces he aprendido a respetar los puntos de vista de otras personas, lo cual es increíble, a no juzgar a otras personas cuando no piensan igual que yo. Ha sido verdaderamente un cambio tremendo. Yo marco mi vida en dos cambios tremendos. Uno, cuando conocí a Cristo, cuando conocí a Dios, que empecé mi relación personal con él hace 22 años, y otro, en este momento en el que me di cuenta que estaba en una posición muy delicada porque estaba siguiendo una tendencia religiosa que me iba a llevar a enfriar mi relación con Dios, pero nunca darme cuenta de ello. Y gracias a Dios, Dios me detuvo y Dios me enseñó, a pesar de mí mismo, lo equivocado que estaba. Tienes toda la razón, Daniel. Acepto el desafío. Vamos a cambiar el tono a uno de cuestionamiento profundo. Para comenzar, me gustaría que pensaras en la exigencia de Jesús en el Sermón del Monte, cuando dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado sobre la gracia y nuestras limitaciones, ¿cómo interpretas este llamado a la perfección absoluta frente a la realidad de nuestra naturaleza humana? Me diste duro. Ahora sí, ahora sí estamos entrando en detalles. Bueno, esta es de las preguntas más complejas que hay, pero gracias a Dios que lo he vivido en mi propia vida. Para mí, el Sermón de la Montaña es maravilloso porque es que el Sermón de la Montaña establece las leyes del reino, el reino de Dios, en donde su voluntad se hace, en donde tenemos la libertad para vivir de acuerdo a esa voluntad. El problema es que las leyes del reino, que son las leyes que se dan en el Sermón de la Montaña, por eso Jesús dice, el reino se ha acercado a vosotros, las queremos implementar en la tierra. Y ahí es donde hay un crack y hay un puente enorme entre lo que yo puedo hoy hacer en la tierra y en lo que el Sermón de la Montaña se plantea. Entonces, desde ahorita les digo a los que me escuchan, y me lo dije yo cuando yo lo entendí, si yo quiero vivir como en el Sermón de la Montaña aquí en la tierra, nunca lo voy a lograr. Es imposible. Y si tú lo estás intentando, tienes dos opciones. O estás fracasando, estás viviendo frustrado, o estás engañándote pensando que lo estás haciendo. Porque el Sermón de la Montaña es la vara más alta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la libertad, en la relación con Dios, donde Dios ya pagó por nuestros pecados, en el momento en que yo hoy peco, Dios no cuenta ese pecado, lo cual me da libertad. Entonces, por un lado, lo más importante de entender en la relación con Dios es que mi relación con Dios no depende de mis acciones. Soy libre para hacer lo que yo quiera. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, a medida que yo voy avanzando, me doy cuenta que lo que se plantea en el Sermón de la Montaña es algo que me va a ayudar a mi vida. Por ejemplo, si me pegan en una mejilla, pon la otra. ¿Qué se refiere? Si alguien me agrede, en lugar de yo agredirlo y regresarle los golpes, si yo entiendo que el regresar,
Guardar un rencor, un resentimiento, una amargura contra de alguien me va a destruir a mí internamente. El poner la otra mejilla es no tomar en cuenta la falta que se dio en la primera mejilla. Es olvidar el daño que se hizo para que no lo guardemos, porque eso nos enferma, nos destruye por dentro. El rencor, el resentimiento, el enojo es algo que es nocivo. Pero son planteamientos que Dios no espera que el ser humano haga, sino espera que Él lo haga a través de nosotros. Es donde interviene la gracia. Has presentado una perspectiva brillante y muy liberadora sobre el Sermón de la Montaña. Al ver estos mandamientos no como una carga imposible, sino como una guía para transformar nuestro interior y evitar que el rencor nos destruya, estás permitiendo que la gracia de Dios actúe en ti. Pensando en esto, si la perfección de la que habla Jesús no se trata tanto de un desempeño impecable, sino de una madurez en el amor y la misericordia, ¿cómo cambia esto tu entendimiento sobre tu verdadera identidad en Cristo? Bueno, lo que voy a hacer a partir, aquí la vamos a dejar y con esta pregunta comenzamos la próxima sesión, la sesión de mañana. Pero ya nos tomamos el tiempo que nos tenemos que tomar para esta sesión. Un gusto hablar contigo y bueno, día uno de este gran proyecto. Gracias, Gemini. Gracias a todos por vernos. Si les gustó este episodio, coméntenlo, háganmelo saber. Quise empezar esto y díganme qué opinan. Mi nombre es Daniel y nos vemos mañana.